Quiero que me digan qué les llama la atención en ese cuadro. El que está dando es un nombre. ¿Y? El que da es un hombre. No, doctora, es una mujer barbuda. Y así se llama el cuadro. Está en el Museo del Prado, en Madrid, España. Tiene 400 años de haberse pintado. Mujer barbuda, así se llama. Si alguna vez tienen la oportunidad de conocer el Museo del Prado, en España lo van a ver. Realmente está así. Y como el tema que lo vamos a tratar hoy es sobre esto. Por eso se llama síndrome de ovario poliquístico y por eso les traje esa imagen para que vayan entrando en clima. El síndrome ovario poliquístico fue descrito por dos médicos norteamericanos, Irving Stein y Michael Leventhal, en 1935. Durante muchos años, en honor a estos dos médicos que fueron los que lo describieron, se llamó síndrome de Stein-Leventhal, año 1935. En ese momento, ellos caracterizaron a esta enfermedad como que padecían estas mujeres hirsutismo, amenorrea, obesidad y ovarios poliquísticos. Esa era la característica habitual en ese grupo de mujeres donde ellos diagnosticaron y llevó el nombre de, como fueron los dos primeros médicos que lo describieron, se le llamó síndrome de Stein-Leventhal. Hirsutismo, para ir aclarando cada término, es la disposición del vello, pero como si fuera un hombre. O sea, disposición masculina del vello corporal. Por ejemplo, la forma romboidal del vello a nivel abdominal, que es típica del hombre. El vello en la cara, el bigote, la barba, el vello corporal, todo esto se llama hirsutismo. La amenorrea, obviamente, la falta de menstruación durante un lapso mayor a 90 días, menos 90 días es como yo ya le expliqué, atraso menstrual, obviamente la obesidad ya lo entienden, y los ovarios poliquísticos, que después vamos a ver imágenes. En el año 1965 se describieron las alteraciones a nivel del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, donde se encontraron aumentada la LH sobre la FSH 2:1 o inclusive 3:1. Se invertía la relación y la LH sobrepasaba en realmente 2:1 o 3:1 a la FSH. En la década de 1980, mediante la ecografía, se demostró que la imagen de ovario poliquístico se podrían observar en más de un 20% de mujeres normales que no tenían ni hirsutismo, ni amenorrea, ni obesidad, pero habían estas imágenes de ovario poliquístico. También se demostró que estas imágenes de ovario poliquístico aparecían en mujeres afectadas de otras endocrinopatías y podían faltar en pacientes que clínicamente padecían signos de hiperandrogenismo y anovulación. En 1990, el National Institute of Health de Estados Unidos constituyó un grupo de consenso para investigar este síndrome, que establecieron como criterio conceptual considerar el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico en mujeres que presenten hiperandrogenismo, quiere decir un alto tenor de andrógeno circulante,
con y sin manifestaciones cutáneas y trastornos de la menstruación, como anovulación u oligoovulación, siempre y cuando se puedan descartar otras endocrinopatías, como ser hiperplasia suprarrenal congénita, hiperprolactinemia, enfermedades tiroideas y dentro de la enfermedad tiroidea el hipotiroidismo y obviamente los tumores suprarrenales o los tumores ováricos que producen andrógenos. ¿Cuáles son las características del síndrome ovario poliquístico? En primer lugar, la anovulación, o sea, no hay ovulación. El sufijo "an" significa sin, por lo tanto es sin ovulación. El hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo clínicamente se puede manifestar por hirsutismo, o sea, la disposición del vello en forma masculina, en la aparición de acné, de seborrea y de alopecia. Los trastornos menstruales asociados al ovario poliquístico. La obesidad que aparece en un 50% de estas mujeres, que está relacionada con la resistencia a la insulina e hiperinsulinismo, que esto es lo que va a, de alguna manera, es lo que se denomina o está relacionado directamente con el síndrome X en clínica médica. A su vez, esto acompañado por hemometrorragia disfuncional, amenorrea, o sea, falta de menstruación en más de 90 días, y el hirsutismo, cuando está junto con la acantosis nigricans más la resistencia insulínica, es lo que se denomina síndrome de Heiran. Obviamente, la alteración en la fertilidad en una paciente anovulatoria no ovula y por lo tanto va a tener alteración en la fertilidad. La disfunción hipotalámica, la alteración en la secreción de gonadotrofina, que ya vimos que predomina la LH sobre la FSH, 2,1, inclusive 3,1. Y vamos a hablar ahora de epidemiología. El SOP tiene una prevalencia del 5 al 10% en la población general. 5 a 10% en población general. El 50 al 65% de las pacientes que padecen síndrome ovario poliquístico son obesas. Y se considera que el 35 o 45% de estas pacientes obesas presentará intolerancia a la glucosa durante una curva de tolerancia a la misma, con un riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 del doble a lo esperado para su edad. A través de estudios con pinzamiento eulocémico, se considera que la sensibilidad a la insulina está reducida en un 35 o 40% en este grupo de pacientes, lo que es similar a lo referido para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Fíjense en este gráfico, de acuerdo a las edades, la predominancia de acuerdo a diferentes lugares que se han hecho estudios. Por ejemplo, Rotterdam, donde se hizo un gran estudio y aparte de eso se hicieron los famosos criterios de Rotterdam en Holanda. Esto es para ver la prevalencia del síndrome ovario poliquístico. Comienza en una edad muy temprana y ya 0,20 para los 15, 19 años, un incremento hasta los 24 años y luego cae. Es esta línea verde. Luego tenemos del NICE, del estudio de dos grupos de Estados Unidos, que son prácticamente iguales.
donde dan predominancia de 0,18 más o menos 0,17 entre 15 y 19 años, y luego comienza el descenso para posteriormente a los 35 años ya es mínima la predominancia de la misma. En cuanto a la etiología, es totalmente desconocida. Se ha visto que hay ciertas alteraciones genéticas que se están comprobando ya en la actualidad. Por ejemplo, se han hallado mutaciones genéticas en el gen CYP17 que codifica la actividad del citocromo P450-alfa, del CYP11-alfa y la del gen de la insulina BNTR. Hay un aumento de la citocromo P450 que regula la 17-hidroxilasa y la 17,20-desmolasa, dos enzimas que ya vamos a ver cómo altera la formación de estrógenos. Hay un aumento de los factores de crecimiento, el GH-IGF-1, y hay una disminución, y esto es un dato muy importante, una disminución de la globulina transportadora de los esteroides sexuales, ¿sí? Y de la IGF-BP1, que son proteínas transportadoras de factores de crecimiento insulínico. La insulina y el IGF-1 van a aumentar la producción de andrógenos a nivel de la teca ovárica. Entonces, la patogénesis en el ovario, los folículos van a la atresia. Ese es un dato importantísimo. Los folículos van directamente a la atresia. A nivel suprarrenal se ha observado una hiperfunción adrenal peripuberal y esto determina también una alteración en la producción de andrógenos. A nivel del hipotálamo hay pico de LH diurno con estimulación repetida, que es el feedback positivo. Por lo tanto, la LH está elevada sobre la FSH 2,1 o 3,1, como le vengo diciendo. Sobre la teca van a actuar estos picos de LH sobre la teca ovárica y van a producir un aumento de los andrógenos. Esto va a llevar a un aumento del GnRH y se mantiene ese círculo vicioso funcionando. Además, lo que se observó es que la prolactina está aumentada en un 30%. Y obviamente en la hipófisis hay un aumento a la sensibilidad al exceso de GnRH. Como el GnRH está aumentado, hay ese exceso de, aumenta la sensibilidad a este aumento del GnRH y se produce el aumento de la producción final de LH sobre FSH. La etiología es compleja del SOP. Hay tantos factores congénitos y factores precipitantes. Dentro de los factores congénitos, la modificación de genes que afectan la función ovárica, la virilización congénita y los trastornos de alimentación fetal. Sobre factores precipitantes, hiperinsulinismo y resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, obesidad postnatal e hiperpubertad. Sobre la patogénesis, esto es tentativo porque hasta ahora no tenemos delimitado fehacientemente cómo ocurre. Tenemos que por un lado la obesidad y el sedentarismo van a estimular la aparición de hiperinsulinismo, el cual va a llevar, sigue dos caminos. Aumenta la IGF-BP1 que va a actuar sobre el ovario y va a elevar el estrógeno, el estradiol. Pero esto no va a compensar el resto. El resto es, por un lado,
la disminución de la globulina transportadora, que es fundamental porque al disminuir la globulina transportadora determina que haya más andrógeno libre. Habitualmente, solamente aproximadamente un 10% de los andrógenos están libres. El otro 90% está unido a la globulina transportadora. Para que un andrógeno tenga acción en la mujer, tiene que estar aumentado los andrógenos libres. Y los andrógenos libres están aumentados porque hay una disminución de la globulina transportadora. Y estos andrógenos libres van a codificar, va a aumentar los andrógenos libres, llevan a un aumento de los estrógenos. Pero quiero decirle que el aumento de los estrógenos no se hace a partir del estradiol, sino que se produce a nivel periférico, ya van a ver en otro cuadro, a nivel del tejido celular subcutáneo en la mujer. Por eso, como hay un grupo de un 50-60% de las mujeres que son obesas, el tejido adiposo está aumentado y se produce por acción de la aromatasa a nivel del tejido celular adiposo, la transformación a andrógenos. Por el otro lado tienen que se produce mayor concentración de inhibina, lo cual también, tanto los estrógenos, que son el estriol, la estrona se forma mucho a partir de la aromatización a nivel del tejido periférico. La estrona va a estimular la formación, estimula la formación de LH, igual que la inhibina, igual que el hiperinsulinismo. Por eso se mantiene el círculo vicioso de LH 2:1 con respecto a la FSH o LH 3:1 con respecto a la FSH. Esto es un poco más de lo mismo que recién vimos ahí, con respecto a la fisiopatología. Los pulsos anormales de GNRH va a llevar al aumento de la LH sobre la FSH, que van a actuar sobre el ovario y llevan a folículos que van a la atresia y al hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo codificado por esa disminución de la globulina transportadora, que va a estar muy disminuida, y quedan los andrógenos libres en mayor cantidad y van a actuar sobre todo en el folículo piloso. Y van a tener también, hay muchas de estas chicas, donde se ven incrementados los andrógenos a nivel suprarrenal. Y esto va a llevar a estimular la progesterona, que va a estimular también la anormal pulsación a nivel del GNRH. Fíjense, por otra vía, la resistencia insulínica, como hablábamos hoy, que lleva a una hiperinsulinemia, y esto también actúa, la hiperinsulinemia, sobre el ovario, determinando esta alteración ovulatoria. Esto es lo mismo, visto más ampliado, de qué manera ven a nivel hepático de que se produce esta hiperinsulinemia, estimula la disminución de formación de globulina transportadora de esteroides sexuales y la disminución del IGBP1. Y por el lado de la hipófisis va a llevar al aumento de la LH. A nivel de la suprarrenal estimula la P450, 17-alfa, y a nivel del ovario aumenta también la actividad de la P450, lleva a un aumento de la formación de andrógeno ovárico y lleva a un menor desarrollo folicular y van a terminar en la atresia, todo lo cual determina la hiperandrogenemia. Esto es a nivel de la célula. ¿Qué va a suceder en el ovario? Fíjense, estamos hablando de la célula en la teca y de la célula en la granulosa ovárica. El colesterol, que es el antecesor de toda la hormona esteroidea, va a formarse por fragmentación pregnenolona, por una 3-beta pasa a formarse progesterona, que por la 17-alfa hidroxilasa
se transforma en 17-hidroxiprogesterona y que por acción de la 17-20 liasa en androstenodiona. Por el otro lado, van a formarse también por acción de 17-alfa-hidroxilasa, 17-hidroxipregnenolona y la 17-hidroxipregnenolona por acción de 17-20 liasa en dehidroepiandrosterona. Cualquiera de estas dos puede seguir la otra vía por una 3-beta, transformarse en 17-hidroxiprogesterona y dan androstenodiona. Ahora bien, la androstenodiona cruza la barrera y pasa a la célula de la granulosa. Por acción de la aromatasa se transforma en estrona y la estrona por una 17-beta-hidroxilasa va a pasar a estradiol. Y por el otro lado, la androstenodiona, por la 17-beta, se transforma en testosterona ya en la célula tecal y eliminada como testosterona a la circulación y cruza a su vez a la célula de la granulosa que por acción de una 5-reductasa, 5-alfa-reductasa, se transforma en dihidrotestosterona. Acá me tomo unos segundos. La dihidrotestosterona es la hormona, el andrógeno de mayor potencia. Es la de mayor potencia. Por lo tanto, va a actuar directamente en la circulación, fíjense, produciendo feedback negativo, igual que el estradiol feedback negativo, mientras que la inhibina da feedback positivo y el IGF, que el factor insulinoide, es un feedback positivo. Estos dos estimulan, estos dos no lo hacen así. Esto es para recordar un poco la ovulación, esto es fisiología normal. En la fase folicular, hasta el día 14, se crece el folículo. En el día 14, por acción del pico LH, se produce la eliminación, la ruptura folicular y se libera el óvulo. En la fase lútea, obviamente, acá se va a formar la progesterona para modificar el endometrio y favorecer que se anide el producto de la concepción, el embarazo. Todo esto en un ciclo entre el día 1 y el día 28 del ciclo, teórico esto con el día 14 como día de la puesta ovular. Nosotros tenemos, estos son los folículos del folículo primordial, luego va a pasar a un folículo preantral, luego a un folículo antral, que lo que lo diferencia es la formación del antro, que es toda esta cavidad que tiene líquido antral en su interior, y este es el cúmulo óforus, que acá se ve perfectamente que este es el folículo preovulatorio, que es ya aquel que está para el día 14 totalmente preparado para su puesta ovular. Entonces ahí este folículo preovulatorio tiene el ovocito, la zona pelúcida, que es esta línea que lo recubre, el cúmulo óforos, esto que es el antro, la membrana basal, que está aquí, y la célula de la granulosa que ven acá. El ciclo ovárico, entonces van a tener la etapa de crecimiento folicular, todo esto es fisiología normal, folículo primordial, que 60 a 65 días y es independiente la FSH. Luego está el folículo preantral, folículo antral y folículo preovulatorio, que ya actúan por estímulo directo a la FSH. O sea, el único que es independiente de la FSH es el folículo primordial. Los otros tres es por acción directa de la FSH. Si nosotros tenemos en cuenta que en el síndrome ovario poliquístico la LH predomina 2-1 sobre la FSH, todos estos folículos no se van a desarrollar y el folículo primordial va a terminar en la atresia. Por eso es que esta paciente tiene un 80% aproximadamente de esterilidad. Fíjense cómo es la acción hormonal. Esto es para repetirle un poco de fisiología.
para que ustedes lo recuerden y entender mejor. Estímulo de la FSH del día 2 en adelante hasta el día 14, fíjense, la FSH donde se produce otro pico, el día entre el 14 y el 15 y luego cae. Y fíjense el estradiol, cómo va aumentando con la síntesis a nivel del ovario, normalmente para llegar al pico de los 400 picogramos por mililitro en el día 14. Acá se produce la apuesta ovular, la ruptura y la apuesta ovular, y obviamente van a ver, la inhibina B tiene su pequeño pico al día 15, mientras que la inhibina A, ella sigue bajo nivel y realmente solo sube hacia el día 22 del ciclo, igual como ustedes lo tienen acá, al pico del estradiol. El estradiol vuelve a tener un pico en esta zona. Y acá ya tienen la acción de la FSH de nuevo cuando está por menstruar la mujer. ¿Cómo se produce la selección del folículo dominante? El folículo dominante escapa habitualmente a la atresia porque hay un aumento del número de receptores a la FSH. Hay una aromatización mantenida, lo que permite un ambiente de estrógeno y a esto lleva a una mejor vascularización de la teca y de la granulosa. Todo esto sucede normalmente en el ovario. La FSH induce los receptores de la LH en la granulosa, que es necesaria para la posterior función del cuerpo lúteo. Y el estradiol va a hacer un feedback negativo sobre la LH, porque evita que la LH se libere antes. Y solamente se libera en el pico para la apuesta ovular al día 14. Entonces, hace muy pocos años se descubrió la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana ha demostrado tener funciones específicas como regulatoria del crecimiento del folículo, que permite su aplicación en ginecología, contribuyendo al estudio de la reserva folicular y posible respuesta ovárica en mujeres con alteraciones de la fertilidad. Otra de sus acciones biológicas incluyen la reducción de la actividad aromatasa y el número de receptores ALH en células de la granulosa, FSH estimuladas, y también influencia la producción de testosterona por las células de la teca. Esto sugiere que, en contraste con otros marcadores hormonales de la función ovárica, la secreción de hormona antimuleriana reflejaría la actividad de los folículos preantrales y antrales tempranos, resultando un buen marcador para evaluar la reserva ovárica. O sea, es fundamental tener en cuenta a la hormona antimuleriana, que va a ser un marcador fundamental de la función ovárica. Ustedes, mediante el dosaje de esta hormona, ustedes pueden saber la actividad, porque refleja la actividad de los folículos preantrales y antrales tempranos. Es un buen marcador para saber la reserva ovárica en una paciente que quiere hacer tratamiento por esterilidad y sobre todo se encuentra después de los 35 años de edad. Eso es fundamental conocer. ¿Qué pasa con la evolución ya aquí entrando al síndrome ovario poliquístico? ¿Cuáles son los factores de riesgo en una mujer que tenga este diagnóstico? Por un lado, la aparición de cáncer estrógeno dependiente, cáncer de endometrio y cáncer mamario. Por el otro lado, diabetes mellitus no insulino dependiente, o sea, diabetes mellitus tipo 2, por hiperinsulinemia crónica. Las cardiopatías coronarias, la hipertensión y el ACV, la dislipidemia. Como vieron ustedes acá,
realmente los factores de riesgo para esa mujer son muy importantes. Por eso hay que tener en cuenta esta patología y hay que descubrirlo a tiempo y tratar de modificar todos estos factores de riesgo. Estos dos cánceres van a estar estimulados por la producción de estrona a nivel periférico. Por eso yo le hablé hoy. La aromatización de la androstenodiona a nivel del tejido celular adiposo de la mujer lleva a que se produzca altos niveles de estrona. Y la estrona está comprobado en el mundo entero, es la que estimula la producción del cáncer de endometrio y el cáncer mamario. Vamos a ver la clínica del síndrome de ovario poliquístico. Tendremos el hirsutismo en un 70%, o sea, la disposición masculina del vello en la mujer. Y además cambio en el aspecto del vello, porque el vello toma un aspecto masculino, es un vello grueso, duro y negro. Y obviamente largo. Entonces tenemos el hirsutismo en un 70%, la obesidad ya dijimos entre el 50 y el 65% de estas pacientes, las alteraciones menstruales en un 60%, la anovulación en un 80% y la esterilidad en un 80%. Fíjense los criterios diagnósticos del SOP. Acá les pude poner de varias sociedades para que lo tengan en cuenta. NICE, esto de Estados Unidos, 1990, el National el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos. Ustedes tienen 4 columnas. La primera, el androgenismo clínico bioquímico. La segunda, oligomenorrea, ovulación crónica. La tercera, ovario poliquístico. Esto se refiere a la aparición ecográfica. Y por último, una columna donde tienen otros criterios. Por ejemplo, NICE de 1990, hiperandrogenismo clínico sí, oligomenorrea, ovulación crónica sí, ovario poliquístico no era necesario y había que excluir otras causas. Como dijimos hoy, hiperplasia suprarrenal congénita, tumores masculinos, masculinizantes o productores de andrógenos de ovario, tumores suprarrenales, hiperprolactinemia, hipotiroidismo. Rotterdam, 2013, hiperandrogenismo clínico sí, oligomenorrea, ovulación crónica sí, ovario poliquístico sí, y requiere 2 de los 3 criterios. Si tiene 2, ya está, 2 de los 3 criterios. La Sociedad de Exceso Androgénicos, en el 2009, hiperandrogenismo clínico sí, oligomenorrea, ovulación crónica sí, ovario poliquístico sí, y además otros criterios junto con la hipertensión. Esto hay que tener en cuenta. Rotterdam, 2012. Sí, hiperandrogenismo. Sí, oligomenorrea, ovulación. Sí, ovario poliquístico. Y acá, hiperandrogenismo, perdón, no hay hipertensión. Hiperandrogenismo clínico y bioquímico. O sea, acá ya tiene que estar comprobado el hiperandrogenismo clínico y bioquímico. Y la Sociedad de Endocrinología Clínica de 2013, hiperandrogenismo clínico y bioquímico sí, oligomenorrea, ovulación crónica sí, ovario poliquístico no en adolescente. Ojo a eso porque en adolescente es muy común de ver, pero la paciente no tiene síndrome ovario poliquístico. Hay que saber eso. Es una etapa en el desarrollo de la mujer que tiene ovarios muy similares a una paciente con síndrome ovario poliquístico.
pero no tiene el resto de los signos. Este es un poco para diferenciar ya los síndromes ovario poliquísticos de acuerdo a la gradación, a la intensidad. Van a ver qué dice: SOP severo, hiperandrogenismo y anovulación crónica, SOP ovulatorio y SOP leve. El ciclo menstrual es irregular en el severo e irregular en el hiperandrogenismo y anovulación crónica, es normal en el SOP ovulatorio y es irregular en el SOP leve. La ultrasonografía, ¿cómo va a estar en la ecografía? El SOP severo poliquístico, en el hiperandrogenismo normal, en el SOP ovulatorio poliquístico y en el SOP leve poliquístico. La concentración de andrógeno, alto en el severo, alto en el hiperandrogenismo y anovulación crónica, alto en el SOP ovulatorio y medianamente elevado en el leve. Las concentraciones de insulina elevadas en el SOP severo, elevada en hiperandrogenismo y anovulación crónica, SOP ovulatorio elevado, SOP leve normales. Los riesgos en el SOP severo, potencial a largo plazo, hiperandrogenismo y anovulación crónica, potencial a largo plazo, desconocido en el ovulatorio y desconocido en el SOP leve. Y prevalencia en mujer afectada. El severo, 61%. El hiperandrogenismo más anovulación crónica, 7%. En el SOP ovulatorio, 16%. Y en el SOP leve, 16%. Y abajo, los agregados nomás: oligomenorrea más hiperandrogenismo más ovario poliquístico en el severo, hiperandrogenismo, anovulación crónica, oligomenorrea más hiperandrogenismo, en el SOP hiperandrogenismo más ovario poliquístico y en el SOP leve oligomenorrea ovario poliquístico. Esos son criterios diagnósticos del SOP y se utilizaron de acuerdo a fenotipos, o sea, la apariencia de esa mujer. Fenotipo 1, que es el SOP clásico, evidencia clínica o bioquímica de hiperandrogenismo, evidencia oligoanovulación, evidencia ultrasonográfica de ovario poliquístico. Fenotipo 2, que es el criterio del National Institute of Health de Estados Unidos, evidencia clínica o bioquímica de hiperandrogenismo y evidencia oligoanovulación. El fenotipo 3, que es el SOP ovulatorio, evidencia clínica y o bioquímica de hiperandrogenismo, evidencia ultrasonográfica ovario poliquístico, y el fenotipo 4, SOP no hiperandrogénico, evidencia oligoanovulación, evidencia ultrasonográfica ovario poliquístico. ¿Y cuáles son los criterios para diagnóstico en adolescentes? Por eso les decía que hay que tener mucho cuidado con las adolescentes. En primer lugar, sangrado uterino anormal. Anormal para la edad o edad ginecológica. Síntomas persistentes durante 1 a 2 años. O sea que se pide más tiempo de persistencia en los síntomas. Y después ya tienen la evidencia de hiperandrogenismo. Aumento plasmático persistente de testosterona, medida en un laboratorio confiable, y moderado a severo hirsutismo, que es evidencia clínica de hiperandrogenismo. Ahora bien, estos son los nuevos criterios diagnósticos. En adolescentes se tiene que tener algo, entre comillas, algo más. Siempre el problema ha sido ese grupo etario, las adolescentes, que tenga un hirsutismo manifiesto. O sea, eso ya hace que ustedes tengan que sospechar de que hay algo que no es normal. Esa paciente puede ya estar teniendo el síndrome ovario poliquístico, o sea, el hirsutismo manifiesto. La hiperandrogenemia, el hiperandrogenismo analítico, o sea, por laboratorio, sin duda. Y que además tenga ovario poliquístico con mucho más de 12 folículos, porque en general, como vamos a ver los diferentes acuerdos
que han tenido a nivel mundial, se piden 12 folículos a nivel de los ovarios. Y acá para la adolescente, como ella tiene muchos folículos, hay que marcar una diferencia. Le piden más, le piden por lo menos 25 folículos. O sea, ahí ustedes tienen cómo diferenciar el SOP en una adolescente de un aumento de síntomas parecidos a un síndrome ovario poliquístico que tiene una paciente adolescente, pero no tiene este síndrome. Entonces, ahí ustedes tienen los nuevos criterios de diagnóstico y aparece la hormona antimuleriana, siempre en la consulta de reproducción. El valor de esta hormona puede sustituir el recuento de los folículos entrales, porque el nivel de la hormona debe ser igual a 5 nanogramos por mililitro de la hormona antimuleriana. Estos son los criterios de Rotterdam de mayo del 2003, que todavía manejan el diagnóstico. Hace de esto 14 años. Debe haber 2 de estos 3 elementos. Primero, oligoanovulación. Segundo, signos clínicos y bioquímicos y hiperandrogenismo. Y tercero, ovario poliquístico y exclusión, que eso es lo fundamental, exclusión de otras patologías. Hiperplasia renal congénita, tumores secretores de andrógeno, síndrome de Cushing, hiperprolactinemia, alteraciones a nivel tiroideo, o sea, que haya un hipotiroidismo marcado. Doctor, cuanto a la hormona antimuleriana, ¿tiene que estar igual a 5 nanogramas o tiene que estar mayor a eso? Eso tiene que estar mayor a eso, mayor a 5. Bien, gracias. Los criterios de Rotterdam, vamos a analizar oligoanovulación. El 75% tiene alteraciones menstruales de estas pacientes, pero hay un 20 o un 25% que son eumenorreicas, quiere decir que menstruan todos los meses. El segundo criterio de Rotterdam, signos clínicos y bioquímicos y hiperandrogenismo. ¿De qué manera lo ponemos en evidencia? El hirsutismo, el acné y la alopecia androgénica. Hoy por hoy no vamos a esperar que una mujer presente una alopecia androgénica para hacer un diagnóstico, porque la misma mujer va mucho antes al médico para que le solucione el problema. Le dice, doctor, yo me estoy pareciendo a un hombre, tengo vello por todos lados. Entonces, el hirsutismo, en cuanto al acné, el acné evaluado en forma independiente en cara y espalda, usando la clasificación de leve, moderado y severo según la cantidad de lesiones y tipo de ello. Por ejemplo, leve, cuando hay microcomedones iguales o menores a 2 milímetros o menos de 20 comedones de más de 2 milímetros. Moderado, más de 20 comedones igual o mayor a 2 milímetros con menos de 20 pústulas. Y severo, más de 20 comedones igual o mayor a 2 milímetros con más de 20 pústulas. Y quístico, lesión inflamatoria igual o mayores a 5 milímetros en número variable. Entonces ahí tienen el acné, cómo se lo clasifica, leve, moderado o severo. El hirsutismo está presente en un 60%, esto es con respecto al vello, y vamos a tener ya, para poder cuantificarla, tenemos la escala modificada de Ferryman-Walgreen. Esta es la escala modificada de Ferryman-Walgreen. De acuerdo al lugar, fíjense, la aparición de vello en el labio superior, hasta que aparece ya prácticamente como si fuera un bigote, en la barbilla, en la zona interpectoral, entre la glándula mamaria o ya inclusive sobre la glándula mamaria, en la línea alba supraumbilical, a nivel infraumbilical la disposición del vello
que llegue a tener manifiestamente el rombo. Fíjense los brazos. Fíjense la región de los muslos. Siempre se clasifica de 1 a 4. La espalda y la zona glútea y zona lumbar. Siempre dicen los propios especialistas, hay que tener en el cajón al lado, sobre todo aquel que hace más endocrino, tiene esta clasificación, prácticamente todas estas clasificaciones ya plastificadas, para no olvidarse ningún detalle. Entonces pueden clasificarlo, tiene ahí al lado en el escritorio y van poniendo, se fijan, 1 acá en barbilla, 2 en tal, 3 en tal lugar, 4 en tal otra, y hacen la clasificación de acuerdo a la escala modificada de Ferriman-Gallwey. En cuanto al cabello en la cabeza, fíjense la escala de Ludwig, grado 1, que es la mínima, la línea media un poquito más ancha, luego la moderada ya está perdiendo mucho cabello acá, le está faltando, y obviamente la 3, la intensa, ya hay una alopecia. Esta es la famosa alopecia del hombre, o también como tenían los curas antes, la alopecia central. ¿Cómo actúan los andrógenos a nivel del folículo piloso? Entonces ahí tienen. La testosterona va a actuar directamente sobre el folículo piloso, lo hace, aumenta el tamaño del folículo, aumenta el grosor del vello, lo hace más duro, más largo y más negro. Este es el folículo piloso de la mujer. Ahora bien, no solamente actúa la testosterona, va a actuar la dihidrotestosterona, la dihidroepiandrosterona y la androstenodiona. Ellos van a estimular la 5-alfa-reductasa y la 5-alfa-reductosa va a transformar en dihidrotestosterona, que es muy poderosa y es la que más efecto sobre el vello tiene, y el androstenodiol. Entonces, ¿cómo se puede medir desde el punto de vista bioquímico que hay un hiperandrogenismo de un 60 a un 80%? La medición de la testosterona total es muy problemática todavía. Está muy discutido a nivel mundial. Se habla de que tienen que tener valores, la medición normal, mayores a 6,86 nanogramos por mililitro, y la testosterona libre debería ser en una mujer de 20 a 40 años, normal debería estar en 0,6 a 3,1 picogramos por mililitro. También se ha visto que puede haber aumento de la androstenodiona y de la dihidroepiandrosterona sulfatada, pero esto solo ocurre en un 10% de las pacientes. Vamos a hablar un poco sobre los dosajes de andrógenos. Los dosajes que están disponibles de andrógenos, así en todas las revisiones sistemáticas, se concluye que los 2 mejores predictores para el diagnóstico de la hiperandrogenemia son el cálculo de índice de andrógenos libre y dosaje de testosterona libre. Esos son los dos mejores predictores. El índice de andrógenos libre, o FAI, se calcula mediante una fórmula: testosterona total por 3,47 sobre globulina transportadora de esteroide por 100. La globulina transportadora ya la habíamos visto antes cómo actúa, que está disminuida y por lo tanto los andrógenos libres están aumentados. El valor de testosterona total se expresa en nanogramos por mililitro, mientras que el de la globulina transportadora es en nanomoles por litro. Por lo que para convertir el valor de testosterona a la expresión de nanomoles hay que multiplicar su valor
por esa constante de 3,47 que está en la fórmula. Se utiliza un valor de corte igual o mayor a 4,5 de ese índice de andrógenos libres, igual o mayor a 4,5. Los resultados mayores a 4,5 son indicadores de hiperandrogenemia. En cuanto a la testosterona libre, los resultados no son fidedignos en la actualidad debido a que hay mucha diferencia entre los kits comerciales. O sea que si hay que pedir, hay que tener un laboratorio que sea confiable y que haga el índice de andrógenos libres, el FAI. Dichas determinaciones son utilizadas para el diagnóstico y obviamente la elección va a depender de la disponibilidad de cada centro. El hiperandrogenismo bioquímico hay que usar solo como auxiliar diagnóstico, no como criterio de diagnóstico aislado. Y algunas fotos para ilustrar el hiperandrogenismo. Yo creo que todos ustedes saben de quién se trata en ese cuadro, sobre todo las mujeres. ¿Quién es la que está en el cuadro? Vamos, no me diga que ninguna mujer sabe quién está en el cuadro. Frida Kahlo. Frida Kahlo. Frida Kahlo. Ella era dibujante y pintora y sobre todo defendió los derechos de la mujer en una época muy terrible. Es una mujer muy sufrida, si ustedes han leído la historia de ella. Y Frida Kahlo tiene síntomas de hiperandrogenismo, signos. Fíjense esto. Fíjense esto. Fíjense esto. Fíjense esto. Esto. Y esto. Y ella fue la que se hizo esos cuadros. Ella pintó muchos cuadros donde era Frida y monos. Tenía una relación muy especial con los monos y se hizo muchos cuadros con monos. Miren esta foto, miren el vello en la cara. Miren acá. Miren esto. Miren el acné que tiene. Ahora ya acá llegamos al otro extremo, una mujer barbuda. Este tipo de fotos fueron sacadas sobre todo a principios del siglo pasado. Las mujeres barbudas tenían este problema, habitualmente el síndrome ovario poliquístico, que fue descrito muchos años después. Y era atracción en los circos. Desde años 1870 en adelante, los hermanos Barnum tuvieron un circo famoso que salió en el mundo entero a recorrerlo, y ellos recorriendo el mundo juntaron todos aquellos seres humanos que tenían defectos y lo mostraron en ese circo. Y ustedes van a decir, pero eso hoy se vería algo horrible, se vería como discriminatorio, etcétera, etcétera. Sin embargo, con ese hecho, los hermanos Barnum le dieron trabajo a toda esa gente. Yo no estoy de acuerdo con esto. Cuento la historia real. Yo me fui a buscar esos datos. Los hermanos Barnum los contrataban y ellos vivían todo en una mini sociedad de personas que tenían múltiples defectos y que él los mostraba y la gente pagaba para verlos. Y esto sucedió más o menos hasta la década del 30 del siglo pasado. Otra mujer barbuda del circo. Y esta foto, yo les puedo asegurar que podíamos decir hasta más o menos la época que fue sacada. Ustedes saben por qué, porque ustedes tienen que mirar siempre en fotos muy antiguas toda la imagen. No se centren solamente en esta persona. Miren esta otra.
Esta foto pueden calcular que fue hecha alrededor de 1920, entre el 20 y el 30. ¿Por qué? Porque en esa época se quería resaltar la piel, porque eran todas las fotografías solo blanco y negro. Entonces se le ponía cremas blancas para resaltar la cara. Miren acá otro síndrome ovario poliquístico. Y nadie va a discutir eso, fíjense los senos que tiene acá. Esta es la disposición romboidal. Miren los muslos. Miren la cara lateral del abdomen. Miren los brazos. Otro. Miren el vello. Miren los brazos, las mamas. Miren acá la cantidad de vello periareolar. Esto es muy raro que se vea ahora, porque la mujer se cuida de otra manera y nunca permitiría que esto llegue así. Va a concurrir a la consulta al médico mucho antes. Ya no vemos más la mujer barbuda del circo. Estos casos ya no los vemos más. Miren esto. El vello. Miren las mamas llenas de vello. Miren acá. Miren el acné. Miren esta disposición del vello. Miren los glúteos, la zona de los muslos, la cantidad de vello que tiene. Y el tercer criterio de Rotterdam, la aparición de los ovarios poliquísticos y exclusión de otras patologías, como ser la hiperplasia adrenal congénita, los tumores secretorios andrógenos, síndrome de Cushing, hipotiroidismo, hiperprolactinemia. ¿Y qué se pedía como condición en la ecografía? 12 o más folículos en cada ovario que tuvieran de 2 a 9 milímetros de diámetro y que hubiera un aumento del volumen del ovario mayor a 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos. Vamos a ver ecografías. Esta es una ecografía muy antigua, antes del 80, cuando recién salían los ecos. Miren, un corte transversal de la pelvis femenina. Esto es vejiga. Estos dos son los dos ovarios. Y esto es el útero en un corte transversal. ¿Ven cómo se ve? El corte transversal de los dos ovarios es casi igual al corte transversal del útero. Y fíjense, porque yo le digo que esto es muy antiguo. Hace 50, 40 y pico años atrás, 40 y pocos años. Porque no tenía caliper para medir. Entonces tenía solo esta disposición acá en milímetros y acá en centímetros. Entonces había que poner una regla y con una regla ustedes comparaban las mediciones y podían sacar aproximadamente lo que medía. Después fue progresando y ya saltamos a la vía intravaginal. Entonces acá tienen un folículo, tienen un ovario con múltiples folículos. Otro ovario con múltiples folículos. Siempre una característica a tener en cuenta es que los folículos toman una disposición como si fuera un rosario en la parte más periférica del ovario. Otro, miren la disposición del rosario de todos los folículos. Y en este caso ya la disposición es anárquica. Miren cómo se ven todos los folículos acá, todo a nivel periférico. Esto es la estroma ovárica. En la adolescente, lo que ya estábamos diciendo hoy, es difícil el diagnóstico ecográfico del ovario poliquístico, ya que esta prueba es menos discriminatorio, sobre todo si la adolescente además es obesa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Niveles plasmáticos, medir de la hormona antimulleriana.
que se correlaciona con el desarrollo de folículos preantrales y antrales de la pubertad hasta el final de la etapa o de la edad reproductiva. Se encuentran elevadas en mujeres con SOP. Bien claro, contesta Jonathan tu pregunta. En paciente con SOP, la hormona antimuleriana va a estar elevada y es lo que le da ese gran dato de apoyo para el diagnóstico. Si vos no tenés la antimuleriana aumentada, vos podés decir, no, esta es solamente una modificación normal en un adolescente. O sea que te da el dato preciso para diferenciar en un adolescente, porque ahí está el problema diagnóstico. Porque si no, vos sobrediagnosticás, y al sobrediagnosticar, nosotros le estigmatizamos a esa chica, porque ella cree que está mal, que tiene un problema en su organismo. ¿Se entendió hasta acá? Esto es crucial. Entonces, el perfil lo vamos a diagnosticar por el perfil hormonal. La gonadotropina, la LH, va a estar muy aumentada. La FSH está normal o levemente disminuida. La estrona va a estar aumentada. Siempre está aumentada por la aromatización a nivel periférico. Y ustedes esto no solo lo van a escuchar ahora, sino cuando la doctora Corti le hable sobre climaterio, ahí también le va a hablar sobre este tema y ustedes ya van a estar en conocimiento de esto. Y no solo en esto, sino que van a escuchar hablar también cuando la doctora Rosenberg le hable de cáncer de endometrio o cuando también la doctora Rosenberg le hable de CA de mama. Por eso es fundamental que ustedes vayan y estudien muy bien la fisiología del ovario, la fisiología, toda la parte endocrina de la mujer, porque ahí van a entender mucho de esto y de los otros temas que yo recién les estuve contando ahora. Los andrógenos, obviamente, la testosterona elevada, la prolactina en un 30% elevada, la de hidroepiandrosterona sulfatada, vieron que estaba elevada en un 10%, sobre todo cuando hay un componente suprarrenal, porque la de hidroepiandrosterona sulfato se forma exclusivamente en la suprarrenal, no se forma en otro lado. Si ustedes tienen títulos muy elevados de dehidroepiandrosterona, ¿qué es lo que primero van a pensar? Un tumor suprarrenal, porque no se produce en otro lado. Por eso es fundamental que ustedes vayan a leer sí o sí la fisiología en la mujer para entender los cambios que se producen. La androstenodiona obviamente va a estar aumentada. ¿Y qué pasa con el SOP, la insulinoresistencia? Esta está definida como una disminución en la utilización de la glucosa mediada por la insulina. En la población general tiene una prevalencia de un 10 a un 25%. En las mujeres con SOP es más del 50% de los casos. Fíjense cómo se eleva. Mujeres en población general, día 25. Mujeres con SOP, más del 50%. Tanto mujeres obesas como no obesas. Ojo a eso. Tanto las dos, obesa o no obesa. No hay test clínico validado para detectar la insulinoresistencia. Ojo a esto. No hay test validado para detectarlo. A la insulinoresistencia en la población general, el gol estándar para el diagnóstico es el famoso clamp euglucémico, que no está utilizado en la práctica diaria, debido a que es costoso y dificultoso en su realización. Una determinación de fácil aplicación es el cálculo del índice OMA, cuya fórmula es glucemia por insulinemia sobre 405.
se usa como valor de corte un resultado igual o mayor a 2. He de destacar que el índice OMA correlaciona bien con test dinámico de valoración de insulina. ¿Y qué es esto? A ver, ya todos cursaron clínica, así que tanto semio como clínica. ¿Qué es esto, Jonathan? Una acantosis nigricans. Muy bien, acantosis nigricans. Para recordarlo, fíjense en el cuello, fíjense en axila. Y ahora entonces vamos a ver patología social. La obesidad se considera un índice de masa corporal igual o mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado como marcador de sobrepeso y un índice de masa corporal igual o mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado como marcador de obesidad. Sobrepeso igual o mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, el índice de masa corporal, y marcador de obesidad igual o mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. El índice de masa corporal se calcula mediante la fórmula peso en kilogramos sobre talla al cuadrado y elevada siempre en metro cuadrado. El síndrome metabólico o síndrome X se caracteriza por la presencia de insulinoresistencia e hiperinsulinismo compensador asociado a trastorno del metabolismo hidrocarbonado, cifras elevadas de presión arterial, alteraciones lipídicas y obesidad, con un incremento de la mortalidad de origen aterosclerótico. En ese párrafo está resumido todo el síndrome metabólico, para hacerles recordar únicamente, para que ustedes vean y saquen la conclusión de la relación que existe entre síndrome ovario poliquístico y la aparición en esas pacientes del síndrome metabólico. Acuérdense, hiperinsulinoresistencia e hiperinsulinismo compensador asociado al trastorno del metabolismo hidrocarbonado, hipertensión, dislipidemia, obesidad. Acuérdense la dislipidemia, sobre todo por hipertrigliceridemia y además con un incremento en la morbimortalidad de origen aterosclerótico. Entonces acá tenemos presente en un 30% de shock, aumento de la adiposidad visceral en el abdomen con un patrón centrípeto, donde el perímetro de la cintura es mayor a 88 centímetros, asociado a hiperandrogenismo, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa y dislipidemia. Esta es la relación entre cintura-cadera, esta es la obesidad ginecoide o empera, y esta es la obesidad androide o en manzana. Ginecoide o pera es más frecuente en mujeres relacionadas con genética, insuficiencia venosa, litiasis biliar, osteoartrosis. No hay relación con síndrome X y es difícil de modificar. Y la obesidad androide o en manzana, más frecuente en varones, relacionada con estilo de vida, puede ocasionar diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia y obviamente se puede modificar con los cambios de estilo de vida. Los exámenes de laboratorio, todo esto ya lo vimos, siempre tenerlo en cuenta para pedir a nuestras pacientes para saber dónde estamos parados, esa paciente cómo está en su perfil lipídico. Esta es la clasificación del síndrome metabólico de acuerdo a 3 grandes entidades. El primero, el National Cholesterol Education Program Adult Treatment de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes. Yo les puedo asegurar que para hacer toda esta clase me tuve que buscar todo esto, porque esto no está en un solo libro ni nada por el estilo.
porque quiero que ustedes aprendan y repasen bien esto. Le va a servir cuando vean clínica médica. Fíjense en los criterios presentes. 3 o más en National Cholesterol Education Program, con una cintura mayor de 88 centímetros, con triglicéridos igual o mayor a 150, con el colesterol menor a 50, con el HDL colesterol, con la tensión igual o mayor a 130-85, con una glucemia en ayuno igual o mayor a 100. De acuerdo a la OMS, los criterios presentes, fíjense, con respecto a la prueba de tolerancia a la glucosa, índice de resistencia, 2 o más, índice de masa corporal mayor a 30, índice de cintura-cadera mayor a 0,85, triglicérido igual o mayor a 150, HDL colesterol menos de 39, presión, ya hipertensión sin duda, fíjense, igual o mayor a 160-90. Glucemia en ayuda ya con las curvas de tolerancia alteradas y otro microalbuminuria. O sea que la OMS diríamos, pide mucho más. Y la Federación Internacional de Diabetes pide una obesidad central más 2 o más, la cintura más 80 centímetros, triglicéridos igual o mayor a 150, que es el único que tiene igual en todo, el HDL colesterol menos de 40, la tensión arterial igual o mayor a 130-85, la glucemia en ayuna igual o mayor a 100 o ya diabetes previa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y usted dice, pero doctor, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico con TAC y resonancia magnética? Tiene un secreto. Eso está puesto a propósito. ¿Saben por qué? Porque eso es para descartar la patología suprarrenal. No es para diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico en forma directa, porque para eso ustedes hacen una ecografía ovaria y ya está. Sino es para aquellos casos que ustedes tienen la sospecha clínica de que esa suprarrenal no está funcionando bien. Que puede tener un tumor, por ejemplo, que produce andrógeno. O sea que esa paciente no tiene un síndrome ovario poliquístico, tiene un tumor suprarrenal masculinizante. Y usted tiene que diagnosticarle por TAC o por resonancia magnética nuclear. El diagnóstico histológico en un síndrome ovario poliquístico, ¿qué nos va a mostrar? El aumento de espesor y la fibrosis de la cápsula ovárica. Aumento del espesor y la fibrosis de la cápsula ovárica. Si ustedes ven, ahora vamos a ver la foto de un ovario poliquístico. Porque el ovario normal es bien parecido a una nuez, tanto en el tamaño como en el aspecto. Tiene el aspecto de un cerebro, así de esa manera, como la circunvolución. Mientras que el ovario de una mujer que tenga ovario poliquístico es un ovario grande, mucho más grande, es blanco, bien blanco, no tiene todos esos surcos que tiene el ovario normal y además tiene una cápsula gruesa. Por eso hay un aumento del espesor con fibrosis en la cápsula. ¿Qué más van a encontrar en los ovarios? Folículos que van a la atresia, como ya dijimos hoy. La ausencia del cuerpo lúteo. Esto parece una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo. ¿Por qué hay ausencia del cuerpo lúteo? Porque no hay ovulación. Bien sencillo. Porque si hay ovulación, tiene que haber cuerpo lúteo. Entonces acuérdense, cuando una mujer cursa con anovulación, no va a tener cuerpo lúteo. Y además, la hiperplasia de las células tecales por detención del desarrollo folicular y disminución del estradiol. Hiperplasia de células tecales por detención del desarrollo folicular y disminución
del estradiol. Ustedes, como habrán visto en la charla, el estradiol para algunos autores está normal, para otros autores está levemente aumentado y para otros autores está disminuido. El estradiol siempre trajo este problema. No es unánime su dosificación en las pacientes con ovario poliquístico. Esta es la imagen de un síndrome, de un ovario poliquístico. Ahora bien, hiperandrogenismo. Esta es la etiología del hiperandrogenismo en diferentes etapas de la vida. O sea, algo diferente. ¿Y qué creo yo es importante para tenerlo en cuenta? En la etapa prenatal, hiperplasia suprarrenal congénita del feto, aumento de andrógeno de origen maternal, hiperplasia suprarrenal congénita, tumores suprarrenales y ováricos, fármacos que esté tomando esa mujer, que sean andrógenos o progestágenos, déficit de la P450 aromatasa en lactantes, hiperplasia suprarrenal congénita, tumores secretores andrógenos, síndrome de Cushing, prepuberal, pubarquia prematura o precoz, hiperplasia suprarrenal congénita, tumores secretores andrógenos, síndrome de Cushing, tumores de células germinales. En las niñas y adolescentes, síndrome ovario poliquístico, hiperplasia suprarrenal congénita, no clásica, tumores secretores andrógenos, síndrome de Cushing, hiperprolactinemia, obesidad, fármacos y tumores de células germinales. Como ven, en muchos de ellos se repiten muchos cuadros, pero me pareció interesante para que vean las causas o etiologías de hiperandrogenismo de acuerdo a la edad o la etapa de la vida. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial a tener en cuenta? Síndrome de Cushing, porque también cursa con amenorrea, oligomenorrea, alteraciones menstruales, anovulación crónica, hiperplasia adrenal congénita, anomalías genitales externas, alteración de la 17-hidroxiprogesterona sérica y pregnanotriol, alteraciones tiroideas, sobre todo el hipotiroidismo, tumores ováricos androgénicos que incluyen los tumores de células de Lilio y los adrenoblastomas que producen hormonas masculinas y los tumores adrenales androgénicos. Y por último, la hiperprolactinemia. Esto es todo un cuadro para los diagnósticos diferenciales que deben ser excluidos para llegar al síndrome ovario poliquístico. Ustedes van a ver que todo esto ya lo estoy moviendo, la hiperplasia suprarrenal, sí, el hirsutismo, la hiperandrogenemia o ambos, la frecuencia de la oligomenorrea variable, pero hay una historia familiar de infertilidad, de hirsutismo o ambos, que además es común en judíos askenazis. Y la bioquímica es fácil de diagnosticar la hiperplasia suprarrenal congénita. Ustedes dosan la 17-hidroxiprogesterona, que pueden hacerlo basal o por estímulo con ACTH y va a estar elevado. El síndrome de Cushing, hay hirsutismo o hiperandrogenemia o ambas, hay oligomenorrea, hay hipertensión, estría y fragilidad capilar, y el cortisol libre urinario en 24 horas va a estar elevado. La hiperprolactinemia o por un prolactinoma, ausente el hirsutismo y el hiperandrogenismo, ausente o moderado, oligo o amenorrea sí, hay galactorrea y la prolactina obviamente va a estar elevada. Un tumor virilizante ovárico adrenal, sí el hirsutismo
o la hiperandrogenemia oligomenorrea sí, pero van a tener características clínicas. Cuando es largo tiempo, clitorolomegalia, se aumenta el tamaño del clítoris, se asemeja a un pene, hirsutismo extremo o alopecia androgénica, los andrógenos muy elevados. En el tumor ovárico van a ver la testosterona por encima de 2 nanogramos mililitros, y en un tumor adrenal la DEA sulfatada por encima de 6.000 nanogramos por mililitro. Por eso yo le dije hoy, cuando está muy elevada la dehidroepiandrosterona sulfatada, es un tumor acá en la China, en Estados Unidos, donde quiera. Nadie discute eso. El hipotiroidismo primario, el hirsutismo está ausente o moderado, la oligomenorrea puede estar presente, puede existir bocio, pero van a encontrar TSH elevada, van a encontrar una T4 disminuida, y la prolactina puede estar elevada porque se acompaña. ¿Qué pasa? En la acromegalia, ausente o moderado el hirsutismo, frecuente la oligomenorrea, la característica clínica va a ser el ensanchamiento de los huesos cortos y los rasgos toscos y el pronatismo, y bioquímico, el IGF-1 elevado, el factor insulinoide 1 elevado. ¿Qué pasa en la falla ovárica prematura? El POP, o para algunos le llaman a esto menopausia precoz. Es lo mismo, no tiene más, entra la mujer en anovulación. Me estoy refiriendo a falla ovárica prematura. Entonces, el hirsutismo está ausente, hay oligo o amenorrea, van a tener una amenorrea que es deficiente de estrógeno y puede asociarse a endocrinopatía autoinmune. Ojo a esto, usted tiene una mujer con una falla ovárica prematura y hay que buscar si ella no tiene una endocrinopatía autoinmune. ¿Y qué van a encontrar en el laboratorio? FSH elevada y estradiol normal o muy disminuido. En la amenorrea hipotalámica, ausente el hirsutismo, sí oligoamenorrea, amenorrea deficiente de estrógeno y se asocia a bajo peso. Ojo a esto, el bajo peso. ¿Y saben dónde ven esto? En mujeres que están haciendo dieta muy estricta. Ojo a ese tema, que cada día vemos más. Mujeres que hacen dietas extremas y le lleva estos cuadros de amenorrea hipotalámica. Entonces van a encontrar LH y FSH disminuida, o pueden estar normal y pueden encontrarse con estradiol disminuido. La obesidad simple, frecuente hirsutismo o hiperandrogenemia, no es frecuente en la oligomenorrea, se diagnostica por exclusión cuando ustedes ya sacaron todo el resto y no hay ninguna modificación bioquímica. Y luego tenemos algo que yo quería llegar, que es el tratamiento de ciertas drogas, que es frecuente el hirsutismo y el hiperandrogenismo. Es variable la oligomenorrea. La evidencia surge en el interrogatorio porque ustedes le preguntan, ¿te estás haciendo algún medicamento, alguna droga? Y el laboratorio no tiene nada desde el punto de vista bioquímico. Y esa paciente generalmente es aquella que va al bendito, ¿cómo se llama estos lugares donde, estos gimnasios? Y que quieren llevar a los extremos. Nunca los extremos son buenos. Y la mujer pierde su aspecto femenino y va tomando aspecto masculino. O sea, pierde el aspecto ginecoide. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y hay drogas que van a producir eso. Como por lo tanto, son los mismos andrógenos comunes. La testosterona que le dan para fortificar los músculos.
todos esos suplementos que la mayoría no sabe ni lo que tienen. Tengan mucho cuidado con eso. Ahí tienen imagen laparoscópica. Miren el tamaño de estos ovarios. Miren el aspecto. Miren el útero. Miren el aspecto de estos ovarios, una laparoscopía hace muchos años. Sin duda que son ovarios poliquísticos. Miren acá. Miren acá. Miren el tamaño del útero, mucho más chico que el propio ovario. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a depender de lo que esa chica quiere o esa persona quiere. Ella puede ir solo porque se ve mal con el vello que tiene. Si ella no le preocupa todo el resto, usted tiene que tratarle lo que ella quiere. Ella no fue a buscar que quería quedarse embarazada. Ella lo único que fue a buscar es que el vello le molesta. Entonces tienen medidas cosméticas en primer lugar. Le mandan a la cosmetóloga para que haga los diferentes métodos de remoción del pelo, que pueden ser temporales o permanentes. Los permanentes incluyen la fotodepilación y la electrólisis. Los temporales, la cera, el aclarado del pelo, el afeitado y agentes depiladores químicos. Hoy por hoy se está utilizando ya la flornitina, ya fue aprobado por la DEA. Es un nuevo agente para reducir el vello facial. ¿Sí? Se aprobó en los Estados Unidos, perdón, no la DEA, la FDA. Algunos decían la DEA, doctor, EPA, sino la FDA. En forma de crema se utiliza en Estados Unidos a una dosis de 13,9%. La flornitina puede prolongar los periodos de remisión y reducir la necesidad de reiniciar la terapéutica con antiandrógenos. Así es indicado sobre todo en el hirsutismo facial y para evitar los efectos adversos de otros tratamientos sistémicos. Además se utilizarán agentes antimicrobianos en caso de que tengan acné o ya comedones infectados. ¿Qué otras medidas pueden utilizar? Acetato de ciproterona. Lo pueden utilizar junto con el etinilestradiol y realmente anda espectacularmente bien y le regula la menstruación. Hay dos productos en el mercado argentino de esto. Ciproterona más etinilestradiol. La espironolactona, que es un diurético, se utiliza 400 miligramos por día durante 5 a 10 días. Obviamente está el embarazo contraindicado. La flutamida se indica en la alopecia. 250 a 500 miligramos por día, 6 meses. Pero acuérdense, es hepatotóxico. El finasteride se utiliza para la alopecia. El finasteride hace crecer el pelo. Lo empezaron a utilizar los hombres, por ejemplo. El hombre no le gusta ser pelado. Entonces empezó a tomar finasteride. Pero ¿cuál es el efecto indeseable del finasteride en el hombre? Ah, ahí está el problema. Inhibe que el hombre esté capacitado después para llegar a las relaciones. Entonces el hombre se dio cuenta de eso y dijo, más vale pelado que impotente. ¿Quedó claro eso? Por eso el finasteride se puede utilizar en la mujer porque no modifica su sexualidad. En cuanto a la administración de antibióticos derivados del ácido retinoico y antiandrógeno, se puede administrar a aquellas mujeres que tienen acné.
Yo lo que les recomiendo siempre es comenzar con un tratamiento. Por ejemplo, se le puede dar la ciproterona más letinil-estradiol y anda espectacularmente bien. Le mejora, le hace desaparecer el acné, le hace una piel suave, es realmente buenísimo. Y además le mandan a la cosmetóloga o al dermatólogo. Y él va a quedar agradecido con ustedes. Acuérdense siempre que el tratamiento del síndrome ovario poliquístico es un trabajo mancomunado entre varias especialidades. Entra el ginecólogo, el clínico, el endocrinólogo en algunos casos y el dermatólogo y a veces el cosmetólogo o la cosmetóloga. Si la mujer ya tiene alteraciones menstruales y ella quiere menstruar bien todos los meses, porque se enloquece, no le viene 2 o 3 meses, no sabe si está embarazada o no, entonces anda la pobre mes a hacerse de mes por medio los test de embarazo. Entonces a esta mujer ustedes le pueden hacer combinaciones anticonceptivos directamente. Ella no quiere quedarse embarazada, ella lo único que quiere es menstruar. Entonces, le dan un anticonceptivo, combinación de estrógeno con progestágeno antiandrogénico, que puede ser acetato de ciproterona, dienojet, hidroperinona, y androgénicamente o metabólicamente neutros, como son el gestodeno, desogestrel y norgestimato. Hoy lo que más utilizamos es el acetato de ciproterona más etinil-estradiol, el dienojet más etinil-estradiol o la drosperinona más etinil-estradiol. La drosperinona más etinil-estradiol es el anticonceptivo por excelencia utilizado por todas las alumnas o mayoritariamente las alumnas de la Facultad de Medicina. Y la mayoría de las chicas de entre 16 o de 15 años para arriba. ¿Por qué? Porque no es virilizante, no retiene líquido, porque además la drosperinona es un diurético débil. Entonces elimina la retención del líquido producida durante la etapa de la acción de la progesterona, que obviamente va a estar inhibida por esta asociación. Por lo tanto, no retiene líquido. Lo que más le molesta a una chica es que retenga líquido y ella se siente hinchada cuando va a menstruar. En todos los casos, no debe esperarse respuesta clínica en periodos inferiores a 6 o 9 meses. Yo le digo ahí, le pusieron muy largo. Yo lo he visto mucho antes. Ya a los 3 meses se ven los resultados. En los casos, obviamente, hirsutismo demora más, esos 6 o 9 meses. En los casos de acné y seborrea, la respuesta es mucho más rápida, sobre todo con la ciproterona y el etinil-estradiol. Pero la mujer puede venir cerca de los 30 años o más y le dice, doctor, yo quiero tener un bebé. Yo no pude tener bebé hasta ahora. Entonces ahí la cosa es diferente. Ahí tenemos que actuar sobre el ovario, estimulándolo para que sea capaz de producir la puesta ovular. ¿Cómo hacemos? En primer lugar, podemos utilizar el citrato de clomifeno. 50 hasta 200 miligramos por día. Los comprimidos son de 50 miligramos. Se utiliza entre el día 3 y el día 7 del ciclo, tomando como día 1 el primer día de la menstruación. Asociado o no a la HCG, 5.000 unidades internacionales, el día 14 para producir la puesta ovular. La otra alternativa, en otra época se utilizaba, hoy ya no, era la HMG, que era la hormona que se producía en la posmenopausia. Y se le sacaba
se sintetizaba esta hormona a partir de orina de mujeres menopáusicas. Entonces, esto lo que se vio es que producía hiperestimulación de ovario, lo que vimos en la clase de ayer. Entonces se dejó usar. Ya no se utiliza más HMG seguida por HCG, porque lleva hiperestimulación ovárica. ¿Qué se utiliza hoy? FSH pura o FSH recombinante por tecnología recombinante DNA. O en pacientes que tengan prolactina alta, ya no utilizamos más la bromocriptina, porque la bromocriptina tiene mucha intolerancia digestiva, mucha intolerancia digestiva. Las pacientes se quejan de intensa náusea y vómitos. Hoy por hoy, ustedes deben utilizar la cabergolina. Se utiliza, por ejemplo, día lunes, día jueves, o día martes, día viernes, o día miércoles, día sábado, o día jueves y día domingo. 2 comprimidos por semana, durante 4 semanas, e igual a 8 comprimidos por mes. El envase de la cabergolina es de 8 comprimidos, o de 2, porque ustedes pueden utilizar la cabergolina para la inhibición de la lactancia, y ahí se utiliza 2 comprimidos. Otros tratamientos son el uso de prednisona o dexametasona, para aquellos casos que la mujer tiene participación suprarrenal. Ustedes tienen que inhibir la secreción de la suprarrenal. Entonces van a utilizar prednisona y dexametasona o dexametasona, 0,25 a 0,50 miligramos por la noche, siempre asociado con un antiandrógeno. Y la dieta. Yo les quiero contar que si ustedes logran que esa mujer haga una dieta y ella baja el 10% del sobrepeso que tiene, ella comienza a ovular espontáneamente. Sí, así como ustedes escucharon. Ovula espontáneamente con solo bajar el 10% del sobrepeso que tiene. Entonces ustedes pueden decir, pero no hubiese dicho de comienzo, le damos dieta a todo el mundo, a todas nuestras pacientes con sobrepeso, le damos dieta, y que así hay que comenzar, con la dieta. Y por último, el uso de metformina. ¿Por qué? Porque ahí decía tiazolidinedionas, como la pioglitazona y la rosiglitazona, ya no se utiliza más, porque estos 2 productos producen la aparición de tumores hepáticos. Por eso se dejó usar. Cada vez se utiliza menos y solo se utiliza la metformina para aquellos pacientes que tienen un hiperinsulinismo marcado, y el éxito con la metformina ha sido realmente notable. Fíjense cuáles son los beneficios de la metformina. Mejora la sensibilidad periférica a la insulina, disminuye la producción hepática de glucosa e inhibe la absorción gastrointestinal de glucosa. El uso de metformina en pacientes con SOP insulino resistente mejora la tolerancia a la glucosa, aumenta la insensibilidad insulínica, normaliza la relación LH-FSH, disminuye el inhibidor del activador del plasminógeno 1, restaura los ciclos menstruales y mejora la tasa de embarazo. Así como ustedes lo escuchan, es casi el medicamento ideal. Pero acuérdense en quién está indicado. SOP insulino resistente. Ahí tienen lo mismo, sobre todo paciente insulino resistente y paciente añosa,
se considera paciente añosa mujeres mayores de 34 años y en aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35. Ahí tienen todos los usos de la metformina. Resistente al clomifeno, o sea, ya le hicieron clomifeno y no anduvo. Paciente con insulinoresistencia, paciente añosa y paciente con un índice de masa corporal mayor a 35. ¿Qué pasa con los inhibidores de la aromatasa? Acuérdense que la aromatasa era la que producía el aumento de la estrona a partir de la androstenodiona en el tejido celular adiposo. Entonces, los estudios iniciales con los inhibidores de la aromatasa, el letrozol, sugieren que podrían ser efectivos como el clomifeno en la inducción de la ovulación, pero la tasa de éxito es muy baja, 12 a un 15%. Pero aún hoy la evidencia es una insuficiencia y el letrozol no está aprobado para el tratamiento de la esterilidad. En cuanto seguimos con la metformina, la indicación de la metformina, el 50 a 70% de las pacientes con SOP tiene insulinoresistencia. Se ha encontrado una correlación positiva entre el grado de insulinemia y el hiperandrogenismo. La disminución de la insulina se asocia con una significativa reducción del nivel sérico de testosterona. A su vez, la obesidad presente en alrededor del 50 al 80%, perdón, del 50 al 65% de las mujeres con SOP ejerce un efecto negativo adicional sobre la insulinoresistencia. La insulinoresistencia precede al hallazgo clínico de diabetes en 5 a 6 años. La identificación temprana de las pacientes en riesgo en su etapa inicial es fundamental. La insulinoresistencia condiciona el desarrollo de dislipidemia, hipertensión, alteraciones de metabolismo de la glucosa, que pueden presentarse en edades más tempranas que en la población general, tercera o cuarta década de la vida, cosa que sería antes cuarta, quinta o sexta década de la vida, e inciden en la aparición precoz de enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el tratamiento de segunda línea? Si fracasan, es la administración de gonadotropina exógena. El tratamiento de tercera línea, ya la fertilización in vitro. La indicación es más razonable cuando hay además daño tubárico, endometriosis severa, factor masculino y la necesidad de diagnóstico genético preimplantatorio. Y la cirugía bariátrica. Hay, por último, esto que fue un tratamiento quirúrgico del ovario poliquístico hasta la década 90. Lo que vieron acá arriba es una resección cuneiforme del ovario. Se cortaba el ovario y se le sacaba esa cuña. Esto era totalmente empírico. Pero después se le hacían unos puntos y se juntaban esos dos bordes. Y esa paciente después ovulaba. Esa paciente después menstruaba. Esa paciente después mayoritariamente se quedaba embarazada. Ahora, ¿por qué se producía? No se sabe. Se cree que era por la reducción de la cantidad de quiste que tenía, pero no sabemos. Y acá, eso es la resección cuneiforme de los ovarios. Fíjense acá abajo. Esto con cauterio, o se puede hacer con láser, es algo parecido a esto, pero la diferencia, esto se hace en España, que ellos le queman agujeritos al ovario. Le hacen un montón de agujeritos. En lugar de hacer una resección de una cuña, le hacen agujeros. Y según ellos tienen resultado. Es uno de los pocos países en el mundo que todavía hacen ese tipo de tratamiento. Ahora esto me gustó colocarle porque a todo lo que ya vimos hoy de la historia natural del SOP, la hiperinsulinemia, la obesidad central,
la adrenarquia, pubarquia prematura, SOP, irregularidades menstruales, infertilidad, todo está relacionado. Fíjense todo esto acá abajo, que dijimos que esa mujer del SOP lo tiene. Diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad, dislipidemia, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer endometrial. Tiene que haber una programación fetal. Esto es lo que se vio, esta programación fetal, que además tiene que ver aquellos genes alterados. ¿Qué llevaría esta programación fetal? Que en una mujer con SOP se vio la posible aparición después de un retraso de crecimiento intraútero de esos fetos. Fetos que tienen retraso de crecimiento intrauterino. Este retraso de crecimiento intrauterino va a llevar a alteraciones posteriores en el niño adolescente, en la edad reproductiva y en la menopausia. Fíjense cómo influye el SOP sobre el embarazo. Se ha descrito una serie de complicaciones en la mujer embarazada con SOP, entre las cuales se destaca mayor tasa de aborto en el primer trimestre, la aparición de preeclampsia y diabetes gestacional y parto prematuro y muerte fetal intraútero, que son los mortinatos, la macrosomía o niños nacidos grandes para la edad gestacional y recién nacidos de bajo peso para la edad gestacional. Fíjense todo lo que puede tener una mujer que tenga un SOP. Entonces, ¿cuáles son las entidades de riesgo para el desarrollo de SOP? Hay que señalar la obesidad de inicio precoz asociada a resistencia a la insulina, el bajo peso al nacer asociada a una recuperación postnatal rápida y exagerada de peso y al desarrollo de pubarquia precoz. ¿Qué es la pubarquia precoz? Es la aparición de vello pubiano ante los 8 años. Pubarquia precoz. Vayan anotando eso. Aparición de vello pubiano ante los 8 años. Y o pubertad adelantada o hiperinsulinismo. La prolongación del periodo de anovulación fisiológica más allá de 2 años posmenarquia y la hiperplasia suprarrenal congénita u otros trastornos que son virilizantes. Fíjense, en niños pequeños para la edad gestacional, o sea, lo que vimos hoy, los retardos de crecimiento intrauterino, con crecimiento de recuperación rápido, tienen riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y obesidad. Tienen riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y obesidad. Y ahora, desde el punto de vista metabólico, las hijas de madre con SOP muestran bajas concentraciones de adiponectina, que es la proteína sensibilizante a la insulina, que se origina en el adipocito. Bajas concentraciones y un aumento de insulina y triglicéridos, mientras que los hijos presentan sobrepeso desde la infancia y desarrollan resistencia a insulina a medida que se hacen más adultos. Estos datos en conjunto sugieren que las hijas e hijos de madre con SOP constituyen un grupo de alto riesgo para desarrollar alteraciones metabólicas y reproductivas a lo largo de la vida. Y eso último que ha salido, mente y cerebro, nuevo factor de riesgo de autismo en madres con ovario poliquístico. La exposición prenatal a niveles elevados de hormonas sexuales masculinas podría tener un papel en el desarrollo de autismo, según sugiere ya un nuevo estudio. Y para despedirme, y sobre todo estimularles a que ustedes vayan y lean este tema que es apasionante, una frase de Karl Popper, un filósofo austríaco: la verdadera ignorancia, como le dije ayer, no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos.
Espero que ustedes no estén dentro de ese grupo. Tengan ustedes un feliz día. Nos veremos mañana nuevamente al mediodía, si Dios quiere.